Hay verdades que no se dicen en voz alta porque duelen. Esta es una de ellas. La mayoría de los hombres han perseguido a una mujer hasta el punto de perderse a sí mismos, y aún así fueron ignorados. Tal vez tú también estuviste ahí, esperando una respuesta que nunca llegó, escribiendo buenos días cada mañana sin recibir ni un gracias, intentando ser suficiente para alguien que nunca tuvo intención de elegirte. Lo peor es que la sociedad te aplaude por hacerlo. Te dice que seas perseverante, detallista, romántico. Pero nadie te advierte que cuanto más persigues, más invisible te vuelves. Hoy quiero contarte una historia distinta. Una que comienza cuando dejas de rogar y empiezas a construirte. Cuando pasas de necesitar ser elegido a convertirte en alguien imposible de ignorar. No es arrogancia, es una transformación silenciosa, profunda, real y lo más importante, necesaria. Porque si tú no te perseguirías a ti mismo, entonces no puedes esperar que alguien más lo haga. Si alguna vez diste todo y aún así no fue suficiente, quédate conmigo. Este video no es uno más, es un espejo. Y tal vez, por primera vez, vas a ver con claridad quién mereces ser. Deja tu comentario si alguna vez estuviste ahí. Durante años nos han hecho creer una gran mentira, que el amor se conquista a base de insistencia. Que mientras más la busques, más probable es que ella te note. Que si te esfuerzas lo suficiente, eventualmente caerá rendida ante tus pies. Pero no es así, y lo sabes, porque probablemente ya lo intentaste. Porque quizás fuiste ese hombre que escribía primero todos los días, que decía que sí a todo, que siempre estaba disponible, y aún así ella se fue. O peor, nunca llegó a verte realmente. El problema no es tu esfuerzo, es hacia dónde lo diriges. Cada vez que persigues a una mujer que no muestra interés, lo que estás comunicando no es amor, es carencia. Le estás diciendo sin palabras: tú eres más valiosa que yo. Tú vales la pena ser perseguida. Yo solo quiero ser elegido. Y eso, amigo, mata cualquier chispa de atracción verdadera. Las mujeres a nivel instintivo no responden al deseo desesperado. Responden al misterio, a la seguridad, a la energía de un hombre que no está tratando de convencer sino de vivir. Cada vez que corres tras ella, estás gritando que tu mundo gira en torno a su atención. Y eso no enamora. Eso espanta. La paradoja es brutal: cuanto más la necesitas, menos te necesita ella. Cuanto más la persigues, más corre. Es como tratar de atrapar una mariposa con las manos. Cuanto más insistes, más se aleja. Pero si te quedas quieto, firme, enfocado en lo tuyo, ella se detiene. Te observa, se pregunta quién eres y por qué no estás haciendo lo que todos hacen. Aquí es donde entra la historia de Marco, un amigo que durante años vivió en modo persecución. Cada mensaje de ella era una orden, cada silencio un dolor insoportable. Hasta que un día se cansó. Borró su número, se fue del juego, empezó a trabajar en su cuerpo, en su negocio, en su silencio. Pasó de responder en 5 segundos a responder en 5 horas, o a veces no responder en absoluto. Y lo impensable ocurrió. Ella volvió, pero ya no era él, ya no era ese hombre desesperado por migajas de atención, era alguien nuevo. Y por primera vez ella lo vio, no por lo que decía, sino por lo que irradiaba. La lección aquí no es que ignores por estrategia. No se trata de jugar juegos. Se trata de no rogar porque ya no lo necesitas. Se trata de entender que tu valor no se mide por cuánta atención puedes obtener, sino por cuánto puedes darte sin perderte. No es castigar con silencio, es premiarte con paz. No es demostrar frialdad, es priorizar tu centro. Porque solo cuando dejas de correr tras lo que no es tuyo, puedes empezar a atraer lo que verdaderamente te pertenece. Y si eso suena duro, es porque lo es. Pero es real. Ahora bien, si no hay que perseguir, entonces,
¿Qué es lo que realmente atrae? ¿Qué es eso que cambia la dinámica por completo? Aquí es donde empieza el verdadero secreto, el que solo los hombres despiertos están dispuestos a ver, porque no basta con no perseguir. Tienes que convertirte en alguien que vale la pena encontrar, y eso comienza con el valor de tu atención. Vamos a verlo. Vivimos en una época donde todo es inmediato, accesible y gratuito. Y tristemente, muchos hombres han convertido su atención en una extensión de esa misma lógica. Están disponibles las 24 horas. Responden cada mensaje en segundos. Regalan cumplidos como caramelos. Y luego se preguntan por qué nadie valora su presencia. La respuesta es dolorosa, pero simple, porque lo que se da sin esfuerzo se percibe sin valor. Tu atención, cuando es abundante y sin criterio, no inspira deseo. Inspira indiferencia. Las mujeres no quieren hombres que estén desesperados por ser vistos. Quieren hombres que estén ocupados siendo alguien. La diferencia es abismal. Uno espera aprobación, el otro irradia propósito. Uno vive para agradar, el otro vive para construir. Y es ahí donde ocurre el cambio. Cuando tu atención deja de ser una moneda barata y se convierte en un privilegio difícil de conseguir, todo cambia. Ya no eres uno más. Eres alguien cuya energía se siente, cuya mirada pesa, cuya presencia se recuerda. Porque es rara, porque es intencional. Yo también fui ese hombre que revisaba su celular cada 3 minutos esperando una respuesta, que escribía un segundo mensaje si el primero no era contestado, que pensaba que el silencio significaba rechazo y que el interés se demostraba con insistencia. Pero lo único que conseguí fue cansancio emocional y una profunda sensación de vacío. Hasta que un día me detuve. Cerré todas las ventanas abiertas hacia personas que no sumaban y me pregunté qué pasaría si toda esa energía la invierto en mí, en mi cuerpo, en mi mente, en mi futuro. La respuesta fue asombrosa. Por primera vez sentí paz. Por primera vez la gente comenzó a buscarme. No porque yo lo pidiera, sino porque algo en mí había cambiado. El valor de tu atención no está en cuanto das, sino en cuanto eliges. Cuando la entregas a cualquiera, pierde poder. Cuando la reservas para lo que realmente importa, se vuelve codiciada. Es como una joya. No tiene sentido si se lanza a la calle, pero en un cofre bien cuidado bajo llave, se convierte en tesoro. Y los tesoros se buscan, se valoran, se respetan. Pongamos un ejemplo claro. 2 hombres le escriben a la misma mujer. Uno le manda memes buenos días, preguntas innecesarias todo el día. El otro aparece cada tanto, pero cuando lo hace, dice algo que deja huella. No compite por atención, la impone por su presencia. No ruega por conversación, la genera por su esencia. Adivina quién ocupa más espacio en la mente de ella. No es el que grita, es el que resuena. Esto no significa jugar a ser indiferente. No se trata de fingir frialdad. Se trata de reenfocar tu energía hacia ti. De no estar disponible para todo el mundo todo el tiempo. De tener un mundo interno tan rico, tan vibrante, que no puedas permitirte distraerte por cada notificación. Porque cada vez que detienes tu día para responder un mensaje sin sentido, le estás diciendo al universo que no hay nada más importante que eso. Y si tu vida no es prioridad para ti, tampoco lo será para los demás. Hazte esta pregunta con brutal honestidad a quien le has regalado tu atención sin que se lo ganara. ¿Cuántas veces te vaciaste para llenar el vacío de alguien que ni siquiera notó tu esfuerzo? Cada vez que haces eso, te reduces. Cada vez que inviertes energía en quien no la valora, pierdes poder. Y el verdadero poder comienza cuando decides cerrar el grifo. Cuando decides que tu tiempo, tu energía, tu mente son territorios sagrados y que solo accede quien está dispuesto a merecerlo. Pero claro, no basta con valorar tu atención.
Debes convertirte en alguien cuya atención realmente valga la pena. Alguien que construye, que inspira, que transforma. Y ese hombre comienza a nacer cuando decides dominarte a ti mismo. Porque solo quien se domina puede ser deseado. Y ahí comienza el verdadero cambio. Vamos a verlo. Hay una verdad que todo hombre debe enfrentar en algún momento de su vida. Si no puedes gobernarte a ti mismo, nadie te tomará en serio. No importa cuán atractivo seas, cuánta labia tengas o cuántas frases motivadoras publiques. Si tus acciones no coinciden con tus palabras, si tus emociones te controlan más de lo que tú las controlas a ellas, serás visto como un hombre inseguro e inestable, y por ende poco confiable. Y la atracción genuina no puede existir sin confianza. Maquiavelo lo decía de otra forma: antes de conquistar un reino externo, debes conquistar tu propio territorio interno. El dominio personal no es un concepto vago ni místico. Es la capacidad brutalmente real de hacer lo que dices que harás, incluso cuando nadie te está mirando. Es levantarte a las 6 cuando dijiste que lo harías. Es mantener la calma cuando todo en ti quiere explotar. Es cerrar la boca cuando tu ego quiere gritar. Es comer lo que nutre tu cuerpo, aunque el impulso te pida lo contrario. Y sobre todo, es ser un hombre que no se traiciona a sí mismo, porque el que se traiciona tarde o temprano termina mendigando respeto que nunca se ganó. Recuerdo el caso de Diego, un cliente que llegó a mí porque no entendía por qué su pareja lo había dejado. Decía que lo daba todo, que era atento, que hacía lo imposible por ella. Pero al rascar la superficie, la verdad salió a la luz. Diego no tenía rumbo. Decía que quería emprender, pero nunca empezaba. Decía que iba al gimnasio, pero siempre encontraba una excusa. Era emocionalmente reactivo, una palabra fuera de lugar lo desestabilizaba. No era una pareja, era una carga. Su mujer no lo dejó porque no la amara. Lo dejó porque no podía confiar en él. Y sin confianza no hay deseo. El dominio personal convierte a un hombre en roca. No en el sentido de ser frío o distante, sino en el sentido de ser sólido. Predecible en lo importante, inquebrantable en lo esencial. El tipo de hombre que cuando dice «lo tengo», realmente lo tiene. Que cuando promete algo lo cumple. Que cuando enfrenta un problema no huye, lo resuelve. Y ese tipo de hombre no necesita perseguir, porque su sola energía ya transmite que no está mendigando nada, que no necesita convencer, que su vida está en marcha con o sin tu aprobación. El dominio también es emocional. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de no dejar que tus emociones te dominen. El hombre que explota de celos, que entra en pánico si ella no responde, que se hunde si lo rechazan, es un hombre que no ha aprendido a sostener su mundo interno. Y nadie quiere entrar en el mundo de alguien que se derrumba con el viento. En cambio, el hombre que respira antes de reaccionar, que piensa antes de hablar, que elige responder en lugar de estallar, proyecta una fuerza que es profundamente atractiva. Porque es rara, porque es valiosa, y no se trata de perfección, se trata de compromiso. El dominio no se alcanza de un día para otro, pero empieza con una decisión clara: dejar de ser esclavo de tus impulsos y empezar a construirte como alguien que impone respeto con su sola presencia. No porque grita, sino porque cumple. No porque amenaza, sino porque inspira, y ese respeto empieza por ti. Porque nadie te va a valorar más de lo que tú te valoras. Nadie te va a creer si tú mismo no te tomas en serio. Entonces hazte esta pregunta: ¿qué tan confiable eres contigo mismo? ¿Cuántas veces has dicho que cambiarías algo y lo dejaste a medias? ¿Cuántas veces prometiste comenzar y terminaste posponiendo? Cada traición a ti mismo es un ladrillo menos en tu autoridad personal. Pero cada acto de coherencia, de disciplina, de firmeza, es un paso más hacia convertirte en ese hombre
que ya no necesita buscar validación porque la lleva puesta. Ahora el dominio sin estándares no basta, porque hasta la roca más sólida sin límites se desgasta. Vamos a hablar de eso. Un hombre sin estándares es como una casa sin puertas. Cualquiera entra, cualquiera se queda, cualquiera lo daña. Y lo peor es que ese mismo hombre después se pregunta por qué lo hieren, por qué lo usan, por qué lo ignoran. La respuesta no está afuera, está en lo que él permite, en lo que tolera, en lo que acepta a cambio de no estar solo. Porque esa es la verdad, que muchos no se atreven a enfrentar. La mayoría de los hombres bajan sus estándares por miedo. Miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo a no encontrar algo mejor. Y en ese miedo pierden su poder. Tener estándares inquebrantables no significa ser rígido o arrogante. Significa tener una claridad absoluta sobre lo que estás dispuesto a aceptar y lo que no. Significa que tu respeto propio no se negocia, que tu tiempo no se regala, que tu energía no se malgasta, y que el hecho de que una mujer sea atractiva, interesante o carismática no le da permiso automático para cruzar tus límites, porque cuando permites que alguien te trate por debajo de lo que mereces, le estás diciendo sin palabras: esto es suficiente para mí. Y si eso es suficiente, eso es lo único que vas a recibir. Conozco muchos hombres que dicen tener estándares, pero a la hora de aplicarlos tiemblan. Dicen que no tolerarían una mentira, pero la justifican si ella les gusta mucho. Dicen que valoran el respeto, pero se quedan cuando ella grita, humilla o manipula. Dicen que quieren una relación sana, pero persiguen a mujeres tóxicas solo porque se ven bien. Y en cada una de esas decisiones, sus estándares se erosionan. No por lo que pasa una vez, sino porque el mensaje que le mandan al mundo es: claro, yo mismo no me respeto. El verdadero cambio ocurre cuando decides que prefieres estar solo que mal acompañado, que tu paz es más importante que su belleza, que tu dignidad no se arrodilla por un cuerpo bonito ni por una promesa vacía. Y eso se demuestra en las acciones, cuando alguien te miente y tú te alejas sin drama, cuando alguien te falta al respeto y no lo discutes, simplemente desapareces, cuando alguien juega con tu tiempo y tú decides invertirlo en ti, no en convencer a nadie de que eres valioso. Recuerda esto: los límites que no haces respetar se convierten en invitaciones al abuso. Cada vez que dejas pasar una falta, cada vez que minimizas una señal de alarma, estás entrenando al otro a tratarte peor. En cambio, cuando mantienes tus estándares sin importar las circunstancias, algo poderoso sucede. Tu energía cambia, tu presencia impone. Y las personas, especialmente las mujeres, lo sienten. Porque no hay nada más atractivo que un hombre que sabe exactamente quién es y que no está dispuesto a venderse barato. Y si crees que esto te dejará solo, tengo algo que decirte: es todo lo contrario. Mientras más dispuesto estés a alejarte de lo que no te sirve, más personas correctas aparecerán. Porque los estándares son filtros. No alejan el amor, lo purifican. No espantan a las buenas mujeres, las atraen. Porque las mujeres verdaderamente valiosas no quieren a un hombre que dice sí a todo. Quieren a uno que se dice sí a sí mismo primero, que se honra, que se elige. Los estándares también aplican a ti, no solo a lo que toleras de los demás, sino a lo que permites en ti. Eres puntual contigo, cumples tus promesas, te hablas con respeto, te rodeas de personas que te inspiran o que te drenan, porque todo eso habla de quién eres. Y si tus estándares son bajos contigo mismo, serán bajos en todo lo demás. Entonces, la próxima vez que alguien cruce la línea, no lo tomes como una ofensa. Tómalo como una oportunidad para mostrarle al mundo y a ti que no estás dispuesto a vivir por debajo de tu valor. Ahora bien, tener dominio personal y estándares firmes es poderoso, pero todavía
falta una pieza clave. Porque puedes ser disciplinado y tener límites, pero si no tienes algo que te haga único, seguirás siendo uno más. Vamos a descubrir cómo evitarlo. Puedes tener dominio personal. Puedes tener estándares inquebrantables. Pero si sigues siendo un hombre genérico predecible, igual que todos los demás, no destacarás. Serás simplemente uno más en la multitud. Y lo que no destaca no se desea. Esa es la verdad incómoda que nadie quiere aceptar. El mundo, y especialmente las mujeres, no buscan lo promedio. Buscan lo auténtico. Lo que no se puede copiar, lo que no se puede reemplazar. Y eso, amigo, se llama valor único. El valor único es esa combinación irrepetible de quién eres, lo que sabes, lo que has vivido y cómo lo transmites. No es una pose. No es una técnica, es esencia pulida. Es el resultado de mirar hacia adentro y decidir convertir tus fortalezas, tus defectos, tus historias, tus ideas en un sello personal. Porque cuando desarrollas una forma única de ver el mundo, de hablar, de resolver problemas, de expresarte, de caminar, incluso te conviertes en alguien memorable. Y en un mundo lleno de ruido, ser inolvidable es poder. ¿Piensa en esto? ¿Cuántos hombres conoces que se visten igual, hablan igual, piensan igual? Hombres que repiten frases de internet, que copian estilos, que imitan actitudes, porque creen que así serán más atractivos. Pero terminan siendo sombras. Y las sombras no generan deseo, generan olvido. En cambio, el hombre que no teme mostrarse cómo es que ha trabajado su talento, que ha desarrollado su opinión, que tiene una pasión que lo consume, se vuelve magnético. Porque es raro. Porque es diferente. Porque es el único. Te voy a contar la historia de Thomas. No era el más alto, ni el más fuerte, ni el más guapo. Pero cuando hablaba todos escuchaban. Tenía una forma de contar historias que atrapaba. No gritaba. No buscaba atención, simplemente compartía desde un lugar de experiencia y convicción. Sabía de libros, de viajes, de música. Pero más allá de los temas, lo que lo hacía especial era su forma de mirar, de escuchar, de responder. Había construido un mundo interno tan rico que cada conversación con él era como abrir una puerta a algo nuevo. Y eso es valor único. No necesitas ser famoso ni millonario para tenerlo. Necesitas trabajar en ti de forma intencional. Pregúntate qué te apasiona, qué sabes hacer mejor que la mayoría, qué te hace reír, qué te hizo llorar, qué historia tienes que nadie más puede contar, qué problema puedes resolver de una forma distinta, qué parte de tu pasado puedes transformar en poder. Porque ahí, justo ahí, está tu diferencia. El valor único no es solo lo que te distingue, es lo que te protege. Porque cuando sabes quién eres y lo que aportas, no compites. No ruegas, no envidias, no mendigas amor. Sabes que el amor correcto te encontrará cuando estés ocupado siendo quien viniste a ser. Y si alguien no lo ve, no pasa nada. Porque no estás dispuesto a apagar tu luz para que otro se sienta cómodo. Este es el momento donde muchos fallan. Piensan que ser valioso es parecerse a otros que ya lo lograron. Pero el secreto está en hacer lo contrario, en alejarte de lo común, en abrazar tu historia, en afilar tu voz, en convertir tus cicatrices en carácter. Porque ahí nace la atracción real, no desde lo superficial, sino desde lo irreemplazable. Trabaja en tu voz, en tu cuerpo, en tu mente, en tu energía. Aprende cosas nuevas. Profundiza en lo que ya sabes. Construye proyectos aunque sean pequeños. Lee, viaja, explora. Y sobre todo practica ser tú sin miedo. Porque el día que te vuelves fiel a ti mismo, sin imitaciones, sin filtros, ese día, el mundo empieza a notarlo. Y si tu presencia es única, tu ausencia también lo será. Ahora imagina lo que ocurre cuando combinas ese valor único con dominio personal y estándares firmes. Lo que antes te hacía invisible,
ahora te vuelve inolvidable. Y ahí es donde la dinámica se invierte. Ya no buscas, te buscan. Ya no persigues, eres perseguido. Y aunque suene como fantasía, te lo prometo, es real. Vamos a ver cómo se siente vivir ese cambio. Hay un momento en el proceso de transformarte como hombre en el que algo inesperado ocurre. Un giro silencioso. Una especie de boomerang emocional que regresa directo a ti. No es un truco. No es una estrategia planeada. Es una consecuencia natural de haber hecho el trabajo. Y de pronto lo notas. Las personas comienzan a prestarte atención. Las conversaciones cambian de tono. Aquellas que antes te ignoraban, ahora preguntan por ti. Las que antes te dejaban en visto, ahora te buscan. El juego se invierte. Y no porque cambiaste por ellas, sino porque volviste a ti. Esto es lo que le pasó a Marco, ese amigo del que hablamos antes. Pasó meses sin hablar de amor. Estaba enfocado en sí mismo, en su cuerpo, en su trabajo, en su mundo. No lo hacía para impresionar a nadie. Lo hacía porque estaba harto de mendigar. Y sin buscarlo, un día comenzó a notar los signos. Ella empezó a ver sus historias, a responder sus publicaciones, a mandar mensajes sin razón aparente. Y no fue solo ella. Otras mujeres también comenzaron a acercarse. No por lo que decía, sino por lo que irradiaba. El efecto boomerang ocurre cuando dejas de intentar convencer al mundo de tu valor y comienzas a construirlo en silencio. Cuando tu energía deja de gritar y empieza a resonar. Cuando tu presencia se vuelve más poderosa que cualquier palabra. Porque la atracción real no se impone, se provoca. No se exige, se inspira. No se compra, se construye. Las mujeres no son ciegas a la energía masculina que ha madurado. Pueden sentir cuando un hombre ya no está disponible emocionalmente por desesperación, sino porque está enfocado. Pueden notar cuando un hombre no responde por orgullo, sino porque está ocupado siendo alguien. Y eso, en un mundo donde la mayoría está rogando, brilla con una fuerza imposible de ignorar. La diferencia está en la fuente del poder. Antes tu energía venía de la necesidad. Hoy viene del propósito. Antes tu presencia era para ser visto. Hoy es para ver con claridad. Antes buscabas validación. Hoy te validas con acción. Y ese cambio interno genera un cambio externo. Las mujeres reaccionan distinto. Los hombres te respetan más. Tus decisiones se vuelven más firmes. Tu palabra empieza a tener peso. Pero no te equivoques. No se trata de volverte un imán para tener más opciones. Se trata de que ahora puedes elegir desde un lugar de abundancia, no desde la escasez. Ya no aceptas lo que venga. Seleccionas. Disciernes. Pones límites sin miedo a perder. Porque ya no vives para ser querido. Vives para ser real. Este giro no se produce por magia. Es el resultado de meses, a veces años de trabajo interno. De caer, levantarte, ajustar, seguir. Es la recompensa de haber roto patrones, de haber dejado de perseguir, de haber elegido el camino largo pero verdadero. Y cuando lo logras, no necesitas gritarlo. El mundo lo nota solo. Ahora que conoces este efecto, debes saber que viene con una nueva responsabilidad. Porque cuando te conviertes en ese hombre que ya no necesita buscar, también te vuelves un faro. Otros te miran, otros quieren saber cómo lo hiciste. Y ahí tienes una decisión: usar ese poder para seguir creciendo o para volver a las viejas trampas. Porque aunque el juego se invierta, el ego puede hacerte tropezar. Por eso, antes de seguir, hay una verdad final que debes enfrentar. Una que muchos evitan, pero que define quién sigue avanzando y quién se queda estancado. Vamos a hablar de eso. Llegados a este punto, hay una verdad que debes mirar de frente. Convertirte en el premio, en ese hombre que no persigue sino que es perseguido, tiene un precio. No es una fantasía donde todo se resuelve con una frase motivadora.
Es una elección que transforma tu realidad, pero que también exige renuncias. Porque cuando decides dejar de ser el hombre que ruega, también dejas de ser el hombre que todos entienden. Te conviertes en una excepción, y ser una excepción implica estar dispuesto a caminar solo a incomodar, a ser malinterpretado. La soledad será una de las primeras compañeras en este camino. No porque nadie te quiera, sino porque ya no estás dispuesto a aceptar cualquier cosa con tal de sentirte acompañado. Antes te quedabas en relaciones mediocres por miedo al vacío. Ahora eliges tu paz, aunque signifique cerrar puertas. Antes cedías tus límites para no parecer duro. Ahora entiendes que el respeto no se negocia. Y eso, aunque al principio duela, te libera. También perderás ciertas versiones de ti mismo. Aquella que quería agradar a todos. Aquella que evitaba el conflicto. Aquella que callaba su opinión para no incomodar. Descubrirás que ser el premio no es una pose de superioridad, sino una forma de vivir con dignidad. Es saber que no necesitas gritar para ser escuchado, ni demostrar nada para ser visto. Es vivir desde un centro tan claro que ya no te defines por la validación externa. Y claro, eso incomoda a quienes estaban acostumbrados a otro tipo de hombre. Te dirán que cambiaste, que ahora eres distante, frío, arrogante. No lo eres. Solo dejaste de permitir que te definieran. Solo comenzaste a elegirte. Y eso para muchos es amenazante, porque les recuerda todo lo que ellos no se atreven a ser. Pero aquí viene la parte hermosa. Cuando cruzas ese umbral, cuando decides pagar el precio de construirte todo lo que llega, después tiene un valor distinto. Las mujeres que se acercan ya no buscan llenarte de vacío. Vienen porque sienten tu paz, porque perciben tu claridad, porque ya no ofreces necesidad, ofreces presencia. Y eso en un mundo lleno de ruido es música. También cambia tu relación contigo mismo. Te vuelves más honesto, más íntegro, más selectivo. Ya no necesitas ganar cada discusión, ni demostrar que tienes razón, ni impresionar a nadie. Tu energía empieza a hablar antes que tus palabras. Y eso, aunque no siempre sea comprendido, siempre es respetado. Pero aquí va la advertencia. Ser el premio no es un estado permanente. Es una práctica diaria. Es recordar cada día quién eres y quién no volverás a ser. Es mantener tus estándares incluso cuando nadie está mirando. Es elegir tu paz incluso cuando el ego quiere venganza. Es cultivar tu valor único incluso cuando el cansancio te susurra que vuelvas a lo cómodo. Y lo más importante es entender que esta transformación no es para agradar a las mujeres ni para probar nada a los demás. Es para ti. Porque tú mereces vivir desde tu versión más poderosa, no desde tus heridas. Porque el hombre que decide convertirse en el premio no lo hace para ser admirado. Lo hace para ser libre. Ahora que lo sabes, tienes una elección. Puedes volver a lo de siempre, o puedes dar el siguiente paso. Porque si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo hombre que comenzó este viaje. Falta solo una cosa, una decisión que cambiara todo. Vamos a hablar de ella. Todo lo que escuchaste hasta ahora no sirve de nada si no tomas una decisión. Puedes entender los conceptos. Puedes sentir que todo resuena contigo. Pero si no haces algo con eso, volverás a lo mismo. A perseguir, a justificar, a aceptar menos de lo que mereces. La pregunta clave es esta: ¿estás dispuesto a hacer el trabajo? Porque convertirte en el premio no es un acto de arrogancia, es una forma de vida. Es una manera de habitar el mundo con respeto por ti mismo. Es mirar al espejo y decir con certeza: yo me elijo. Yo valgo, yo no mendigo. Hoy puedes empezar a construirte. Con dominio personal, con estándares firmes, con un valor único que nadie pueda reemplazar. No por venganza, sino por dignidad.
No para ser deseado, sino para estar en paz. Porque cuando vives así las personas correctas llegan solas. El respeto no se ruega, la atracción no se finge, el poder no se grita, se vive. Si alguna frase de este video te habló al corazón, deja tu comentario. Escribe estoy listo. Comparte esto con otro hombre que necesita despertar. Y suscríbete porque esto apenas comienza. Ahora ve y conviértete en el hombre que mereces ser. Yo estuve ahí.